El jueves 19 de septiembre de 1985, siendo las 7 horas con 17 minutos y 49 segundos, cercano a Lázaro Cárdenas en el mexicano estado de Michoacán, ocurrió un movimiento de placas tectónicas. Una placa sufrió una subducción a la placa continental, lo que provocó una descarga de energía enorme, un sismo, un monstruo. Un poderoso terremoto de 8.1 grados que avanzaba rápidamente dejando a su paso una destrucción masiva. 2 minutos después, el monstruo llegaba a la Ciudad de México, convertido en un extraño fenómeno telúrico que involucraba una aceleración inusual derivada del propio suelo de la Ciudad de México. 2 minutos bastaría para acabar con la vida de alrededor de 20,000 personas, no se puede saber exactamente. Familias completas desaparecieron sin que se pueda saber con claridad qué fue de ellos. Al día siguiente, el 20 de septiembre de 1985, y siendo las 19 horas con 37 minutos 13 segundos, habría una réplica de 7.3 grados, igualmente un monstruo. El resultado de aquella devastación sería notorio. Se tiene en la memoria, se tiene muy presente. Esta noche en Relatos del Lado Oscuro vamos a hablar de las historias que nos han contado las personas del auditorio. Tenemos otro video en el canal donde hablamos del suceso en sí mismo, del fenómeno que ocurrió, cómo ocurrió y todas las variantes que hubo, pero esta noche queremos platicar las historias del auditorio. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El conjunto Nonoalco Tlatelolco. Durante un proceso de reconstrucción de la Ciudad de México alrededor de 1960, se vio la necesidad de generar vivienda accesible para las clases sociales bajas y medias, tratando de evitar un fenómeno conocido en Europa como la herradura de miseria o franja de miseria, también conocida en México como cinturón de miseria. Estos cinturones solían ser asentamientos humanos irregulares en las afueras de las grandes ciudades que crecían en predios que no tenían dueño por invasión territorial, despojos, etc. Generalmente con pésimos servicios, mala infraestructura, sin una organización urbana definida. Como consecuencia de esto, había problemas por todas partes. El movimiento de reconstrucción encabezado por el arquitecto Mario Pani generaría edificios modernos, funcionales, dentro de un ámbito controlado con grandes vialidades, con centros comerciales, escuelas, hospitales, oficinas, de tal manera que la población tuviese todo de forma mucho más accesible. Siguiendo un esquema un tanto socialista e inspirado en los grandes edificios de Inglaterra y de la propia Unión Soviética, comenzó el desarrollo. La zona del desarrollo de Tlatelolco, conocida como el Conjunto República, era destinada a las clases medias. Edificios con departamentos más o menos amplios, con instalaciones muy cómodas, con equipo, mucho diseño, hermosos edificios. Y ahí es donde se teje esta historia. El edificio Nuevo León resultaría dañado desde 1979. Pero no demasiado dañado, o por lo menos eso fue lo que pensó quien haya hecho el dictamen, porque así se quedó. Simplemente así se quedó. Un terremoto ocurrido en ese año de 1979 había afectado la estabilidad del edificio, la verticalidad se había visto alterada y, de hecho, 2 de los módulos estaban en contacto. Se había vulnerado la junta antisísmica y por lo tanto tenían contacto ambas estructuras, uno estaba recargado en el otro. Mientras la vida seguía. Y ahí abajo,
En 1970, más o menos 72, un hombre llegaría a trabajar. Era un conductor de automóvil, un taxista. En la parte de las afueras de estos desarrollos había lo que se conoce como sitios de taxis, es decir, lugares en los que llega una unidad de transporte público, un taxi, se estaciona y espera a un cliente que lo aborde. Se vuelve mucho más seguro que ir a caminar a cualquier parte a esperar a encontrar un vehículo desconocido. Y de hecho, el trabajar en estos lugares por mucho tiempo llega a desarrollar ciertas relaciones. Los conductores saben de la señora Lupita, del señor Juanito, del licenciado, del doctor, porque eventualmente los trasladan a algún lugar y saben que son de ahí. Se había desarrollado esa cercanía con muchos de los clientes. Y este hombre, don Luis, como nos cuenta su hijo a través de un correo, era una persona muy sociable. Don Luis platicaba hasta con las piedras. El hecho es que había conocido muchas otras personas y la vida era buena. Aquel 19 de septiembre de 1985, como de costumbre, salió de casa muy temprano. Comenzó su tarea de trasladar personas poco antes de las 7. Por lo tanto, cuando el monstruo aquel llegó, lo tomó directo en el coche, manejando. No tuvo oportunidad ni de detenerse. Todo comenzó a moverse, todo comenzó a caer, todo comenzó a tronar, a hacer ruidos. Cuando don Luis pudo finalmente acercar a la persona, emprendió el regreso a casa. Llegó, verificó que su familia estuviera bien, que sus hijos estuvieran bien, su esposa tranquilizó a todos, vio que la mamá que vivía por allá arriba también estuviera bien y después de eso regresó a su lugar. Sabía que no iba a haber trabajo, que no se trataba de eso. Junto con otro grupo de conocidos, también empleados del volante y muchísimos voluntarios, comenzaron a ayudar. Y esa ayuda era desde llevar a una persona lastimada. Sí, de las personas que iban rescatando de los escombros porque el edificio al pie del cual estacionaba su taxi colapsó. El edificio Nuevo León, 2 de sus segmentos habían caído, los 2 que estaban dañados colapsaron horriblemente. Cuando los rescatistas comenzaron a llegar, las ambulancias no eran suficientes. Personas heridas menores, golpeadas, extraviadas, personas descontroladas, acudían ahí a pedir un poco de ayuda y ellos se encargaban de eso, de trasladar a familias que estaban bien, que físicamente no estaban lastimadas, pero no tenían dónde dormir, dónde quedarse, dónde comer, los llevaban. Muchos de ellos gastaron tanques completos de gasolina haciendo esto, recorriendo, llevando, entregando. Otros se fueron a subir al escombro, a quitar piedras, a ayudar. Pasaron varios días. Ya sería bien entrado octubre cuando pudo volver a trabajar. Como siempre, 6 de la mañana toma su automóvil y se dirige al lugar donde siempre se estaciona, su sitio de taxis. Se baja y están ahí 2 o 3 conocidos, según contaba su hijo, quien a su vez lo escuchó de su padre. Cuando vio a sus conocidos se acercó, se bajó del coche platicando, ¿cómo estás? Oye, ¿tú cómo estás? ¿Qué supiste de fulano? ¿Qué supiste? Y en medio de aquella plática de pronto uno de los compañeros del volante le golpea el hombro y le dice, Luis, ¿tienes pasaje? Ah, muy bien. Se da la vuelta, va hacia su automóvil, abre la puerta, se introduce y efectivamente atrás de él hay una persona sentada en el asiento que es conocida. Está amaneciendo, hay algunos focos por ahí prendidos, así es que puede verlo. Se sube, se acomoda, cierra la puerta y por el retrovisor ve que es uno de los clientes que conoce. Así es que con cierta tranquilidad le dice, buenos días, licenciado. Todos lo conocían como licenciado, un hombre siempre de traje con un maletín. Donde siempre, licenciado. Aquel hombre no responde con palabras, simplemente mueve la cabeza. No era un cliente que platicara mucho. Todo el mundo sabía que el licenciado se subía, casi no hablaba, llegaba, pagaba su viaje y tranquilazos todos. Enciende el automóvil, comienza a avanzar, no puede evitar mencionar ¿todo bien en casa? A lo que aquel sujeto que viene atrás de él mueve la cabeza en una actitud rara, simplemente mueve la cabeza. Continúa manejando, da la vuelta al llegar a uno de los ejes viales, sigue adelante.
De pronto se le ocurre preguntarle: oiga, ¿y en su oficina cómo va todo? Al momento de voltear, buscándolo, no hay nadie. No está, pero no ha detenido el auto ni un minuto. Ni un minuto. Da la vuelta y regresa a su lugar, descompuesto obviamente. Le obsequian un cigarro mientras le platica a sus compañeros todo aquello. Les dice: es que se subió el licenciado. Algunos días después, y como suele ocurrir siempre, la plática gira en torno a qué clientes habían fallecido. Uno de ellos era el licenciado. Había muerto. Ahí, en ese edificio, estaba su departamento y era de los que había muerto. Nunca se le quitó la imagen, el semblante triste, ese rostro raro, pero se veía tan real que nunca lo olvidaría. Gracias por habernos compartido este relato, Gonzalo. Muchas gracias. Apreciamos mucho que nos lo haya compartido y nos ha impresionado porque ocurrió muchas veces esto. La forma súbita de la muerte, el repentino colapso de las estructuras, alteró todo. Las personas estaban listas para irse a trabajar, ya tenían mochila en la mano, algunos iban en la escalera, otros estaban afuera de sus casas, listos para abordar el transporte cuando los sorprendió la muerte. Por lo tanto, es de entenderse que algunos de ellos no se hubieran enterado como tal, que ya no pertenecían a este mundo, y trataran de seguir haciendo lo que tenían que hacer. Y ahora, si me lo permite, seguimos adelante. Cristina nos platica una experiencia de su suegra. Su suegra en 1985 era una mujer joven de unos 19 años. El día 19 de septiembre, afortunadamente todos habían salido bien. No había habido mayores incidentes ni mayores problemas, a tal punto que el día 20 tuvo que ir a trabajar. Sí, sus patrones no tuvieron mayor consideración y la hicieron ir a trabajar. Cuando llega la hora de salir después de las 6, ella toma su transporte habitual para trasladarse a su casa, temerosa, viendo la destrucción de la ciudad como había quedado por donde iba pasando, decide tomar el transporte colectivo metro. Dando las 7 horas con 37 minutos 13 segundos, una réplica de intensidad 7.3 sacude todo, interrumpe el tráfico, interrumpe el servicio de transporte metro, todo se detiene. En medio de un túnel completamente oscuro, porque se ha suspendido el suministro eléctrico, ella tiene que descender, auxiliada por la linternita de uno de los operadores que les guía hasta llegar a la estación, en donde suben y se encuentran con que la Ciudad de México es un caos. Para colmo de males, ella no conoce el rumbo donde ha bajado, es cerca del centro de la ciudad, pero no conoce bien cómo trasladarse desde ahí hasta su casa. Está terriblemente nerviosa. Camina para un lado, camina para otro, pero de pronto camina hacia una dirección y se topa con que hay un edificio caído soltando humo. Por allá pasa un auto a toda velocidad, sirenas, soldados. Hay un nerviosismo terrible y de pronto se queda parada en una esquina cuando una mujer mayor se acerca. Sí, le toma del brazo y le dice: tranquila, tranquila, yo conozco la zona. Yo te acompaño. Vamos, vente para acá. Ella se siente tranquila porque es una mujer mayor, de cabello blanco, con un vestidito, su suétercito. Van caminando y se detienen de pronto y dice: mira, esa colectiva te lleva. Ella no tiene idea. Ese aparato nunca lo ha visto, no sabe, pero esta mujer le dice: hazle, párala. Y entonces la chica hace la señal. Aquel transporte se detiene, se abre la puerta, ella sube y el chofer le dice: solo tengo un lugar. ¿Va para tal parte? No normalmente, pero esta vez sí voy a pasar por ahí. Súbase usted, señorita. Cierra la puerta y van avanzando. Ella sigue viendo a la mujer mayor que la ha guiado. En cierto momento ella ya pagó, pero le extraña que no le han cobrado el otro pasaje.
Está guardando aquello, no quiere sentarse porque piensa que la mujer mayor se va a sentar. Hasta que una persona le dice: siéntese usted, señorita, porque nada más había un asiento. Ella se voltea y dice: no, mejor que se siente la señora. Se da cuenta que algo no está bien, porque frente a ella, varios pares de ojos la miran con incredulidad, hasta que una de esas personas le dice: ¿cuál señora? Y al voltear, no hay nada. Pero el transporte no se ha detenido en un instante. Les dice: la señora que venía conmigo, ¿cómo se bajó? A lo que el chofer le responde: perdone, pero usted venía sola. Ella nunca entendió qué había ocurrido. Lo único que siempre pensó, y ha pensado y sigue pensando, es que ese día, en esa esquina, en medio de todo el caos, había un ángel de la guarda. Un ángel que la tomó del brazo, le dio confianza, le dio tranquilidad y la llevó a un lugar en donde transitaba el transporte que la llevaría a su casa. Ella no sabía cómo irse, no sabía nada, y esa gentil ayuda la llevó prácticamente a las puertas de su casa. Ángel de la guarda o alguien que estaba por ahí esperando, que había tenido la desgracia y que ahora estaba esperando. ¿Usted qué piensa? Gracias, Cristina, un relato muy impresionante. Ahora, Víctor Pichardo, él nos comenta que en el año de 1985 él tenía 11 años, era un chiquillo, cuando el terremoto comenzó a sacudir su casa. Su padre, alarmado, lo primero que dijo fue: todos afuera, vámonos, todo mundo a la calle. El lugar en el que vivían tenía enfrente, arriba, torres de alta tensión, cables de estos de alta tensión. Así es que cuando todos salen ahí, de pronto, al levantar la vista, sienten el movimiento y observan cómo se mueven los cables amenazadoramente de un lado a otro. De pronto el padre dice: ¿ustedes qué piensan? ¿Afuera o adentro? Y en un grito al unísono de todos adentro, corren al interior de la casa y justo en ese momento cae uno de aquellos cables, chicoteando, serpenteando en el lugar donde estaban parados, lanzando grandes destellos de un color azul intenso, quemando lo que tocaba. Corrieron con suerte. Buena pregunta. O quizá alguien nos estaba cuidando. ¿Usted qué diría? Pero no es todo. Quizá uno de los relatos más impactantes que hemos escuchado fue el de Carlos Alberto Solano. Él nos comenta que en aquel entonces él vivía en una zona que se conoce como la Colonia Obrera, dentro de la Ciudad de México. Carlos Alberto recuerda claramente que desde el día 17 algo no estaba bien. La madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, él, sus hermanos y sus parientes se habían despertado porque escuchaban a los perros aullar insistentemente, un aullido raro. Cuando abrieron la cortina para ver qué ocurría afuera, las calles estaban cubiertas de una neblina inusual. Atentos a aquello, sorprendidos por el extraño espectáculo que, sumado con las luces de las farolas de la calle, daba este toque misterioso, de pronto se vieron sorprendidos porque, a la distancia, comenzaron a escuchar el grito de alguien que avanzaba. Un grito que fue descrito como desgarrador, un grito de mujer, no un «ay mis hijos», no, simplemente un grito horrible que avanzaba por la calle. El grito de llanto, una mezcla entre llanto, alarido, dolor. Cuando pasó frente a su casa pudieron verlo. Era como si fuera una mujer vestida de blanco que avanzaba, como gritando, como cubriéndose, moviéndose y al mismo tiempo gritando, como si algo terrible estuviera ocurriéndole. No era la Llorona como tal, parecía más bien una persona común, vestida de blanco, que va gritando, por supuesto. Antes de que pudieran siquiera abrir la puerta para preguntarle qué ocurre, la imagen se fue sumiendo en medio de la neblina y desapareciendo. Durante el día siguiente, todo el día 18 fue tema de plática.
Diferentes vecinos, diferentes personas que conocían en la colonia hablaban de aquello, de aquel misterioso espectro que vieron cruzando. No era una alucinación colectiva de ellos en su casa, no. También otra persona, un par de casas más allá, un tío que vive en un departamento por allá, alguien más lo vio y todo esto ocurría. Pero todos coincidían en un detalle peculiar. Los gritos terminaban muy cerca de ahí. Al llegar a una concurrida avenida, en donde había un edificio de varios niveles, en cuyo interior cientos de costureras trabajaban, aquella mañana del 19 de septiembre, cuando el sismo provocó que el edificio colapsara y todas murieran. La mujer parecía estar lamentando algo que todavía no ocurría, pero que apenas un día después ocurriría. Una amiga del canal nos comparte una experiencia de unos conocidos, Violet. Ella nos cuenta que Jasmine, junto con su padre y su madre, vivía en el edificio Nuevo León, en el conjunto Tlatelolco. Hija única, 22 años, estudiante universitaria. Sus padres, personas que trabajaban también. A eso de las 7:15, se van a trabajar. Solían pasar siempre en el piso 9 por unos chiquillos, hijos de unos conocidos a los que siempre llevaban a la escuela. La escuela de estos niños estaba muy cerquita de donde trabajaban los papás, así es que les servía también un poquito de terapia, ir platicando con niños, todo esto porque solamente tenían a Jazz, que ya era un poco grande. Así que papá se despide, mamá se despide, salen caminando con su maletita y toda la cosa, cuando de pronto 2 minutos después o 3 comienza a moverse el edificio. Jasmine está en su departamento todavía cuando siente el primer jalón. El edificio se mueve y se escucha como cruje. Rápidamente, sin pensarlo 2 veces, se dirige hacia la puerta. Cruza, sale al vestíbulo en donde están las escaleras y comienza a descender rápidamente pensando: voy a pasar por mis papás, todavía están ahí, todavía están con los niños, ahorita nos bajamos todos porque esto es muy peligroso. Mientras piensa esto, de pronto, ¡pah!, se acabó el mundo. Bajo de ella, el suelo ya no está, ya no hay suelo, ya no hay nada, todo está cayendo. Es una caída vertical repentina en donde siente cómo la corta algo, la golpea algo, algo que le pincha, se le clava, se tuerce y no sabe más. Despertaría unas 4 o 5 horas después. Es pleno mediodía, le da el sol de lleno en la cara, no puede casi respirar. Cada vez que aspira le duele. No puede abrir un ojo, solo medio ve con uno, pero ve muy mal, todo le duele. Se intenta incorporar, pero siente claramente como algo truena dentro de ella. Cuando gira un poco la cabeza se percata que está en una banqueta. Sí, está tendida en una banqueta. A su alrededor gente corre, van y vienen, y de pronto un muchacho se acerca y le dice: ya despertaste, espera, te llevamos al hospital. Es un miembro de la Cruz Roja, es un rescatista. Otras personas que se acaban de acercar ya la vieron que está consciente, la montan en una ambulancia y se la llevan. Cuando llega al hospital está inconsciente otra vez. Tiene lesiones en las costillas, tiene una clavícula rota, un golpe durísimo en la frente que le ha provocado una inflamación que le cerró el ojo. El otro ojo lo tiene lastimado por un montón de astillas, porque casualmente ha sobrevivido al colapso de un edificio al encontrarse en el cubo de las escaleras. Cuando el edificio aquel cae, ella es arrojada y queda en medio de 2 placas, pero está viva. Cuando se recupera unos días después, está en el hospital, consciente, lúcida, es dada de alta y enviada a su casa. Mientras esto está ocurriendo, llega el muchacho aquel, el rescatista, un joven que tenía muy presente a esta chica y que estaba trabajando en el hospital, así es que la reconoce, se acerca a ver cómo está. Ella le pregunta por sus papás. Él responde que no lo sabe. Ella insiste mucho: por favor, dígame cómo están mis papás, búsquenlos, ¿dónde están? Estaban así y así, iban bajando las escaleras antes que yo. Él responde que bueno, sí hubo algunas personas sobrevivientes, que de hecho fue una mujer mayor la que les dijo dónde estaba.
Ella les vuelve a decir, bueno, pero ¿no les dijo dónde estaban mis papás? No, no. ¿Quién era la señora? No dio el nombre, simplemente se acercó cuando llegamos ahí, se acercó y a mí me jaloneó y me dijo, oye, mira, mi hija está atrapada allá. Está así y así y así. Y fue así como te encontramos. ¿Cómo que mi hija? ¿Quién era? ¿Cómo era? Y aquel hombre empieza a describírsela. Con el vestido de flores, la bolsa, el peinado de permanente de salón, los lentes, los zapatos cafés, el saquito. Estaba describiéndole a su madre. Obviamente ella se alegra como nunca en la vida. Está viva. Cuando llega a casa de sus tíos, lo primero que hace es decirles, mi mamá está viva, hay que buscarla. Debe de estar perdida, desorientada, porque le dijo al rescatista dónde estaba yo. Un par de días después, y conforme van removiendo escombros, o unos días después, conforme van retirando escombros, encuentran los restos del papá. Encuentran los restos también de los niños que iban a irse con ellos a la escuela. Encuentran a los papás de los niños. Nunca encontraron los restos de la mamá. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca apareció, nunca regresó. De hecho, aquel rescatista recordaba que cuando terminó de decirle dónde y cómo, cuando la volteó a buscar ya no estaba. No supieron qué fue de ella, pero obviamente, si en el mismo lugar donde estaban los niños muertos estaba el padre muerto, la mamá tampoco habría sobrevivido. Los años siguientes fueron muy difíciles para ella. Desarrollaría un montón de problemas psicológicos, de depresión, de ansiedad. Por todo aquel efecto, nunca fueron encontrados los restos. Hasta hoy en día, siendo una mujer ya hecha y derecha, con una profesión, una vida, un esposo, unos hijos, casualmente se casaría con el rescatista, sigue preguntándose qué fue lo que ocurrió ese día, esa mañana en ese lugar. Aunque muy probablemente la respuesta sea que mamá no la dejó sola, siguió velando por ella, aún después de muerta. La Ciudad de México fue golpeada duramente. El terremoto, que alcanzó una escala de Mercalli de 9, es decir, una escala de daño del 9, siendo la más alta 12, dejó edificios por todas partes caídos, hospitales, escuelas, oficinas de gobierno, estaciones de autobús, estaciones de televisión. El colapso fue masivo. Uno de los edificios que se dañó y que era particularmente emblemático era conocido como la SCOP, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Era un edificio especial porque tenía en las caras exteriores una serie de murales imponentes. Además, eran murales hechos mucho tiempo atrás y cuyo valor era inestimable. Sin embargo, el sismo provocó que los pisos superiores colapsaran en forma de sándwich, uno sobre de otro, pero únicamente los pisos superiores. El problema es que la SCOP, dentro de sus instalaciones, tenía alojamiento para niños. Sabiendo que muchas de las empleadas de estas oficinas tenían niños pequeños, había lugares para el alojamiento. Así es que no era raro que las mamás que trabajaban ahí y entraban en horarios muy temprano llegaran todavía acompañadas de sus niños, ya fuera para que se alojaran en la guardería o para que fueran llevados posteriormente a una escuela que estaba cerca. La mañana del 19 de septiembre no fue la excepción y muchos empleados llegaron. Sin embargo, una vez que el sismo se desató y hubo la evacuación y todo el mundo estaba afuera, no se podía hacer nada ya. Se retiraron a sus casas. Aquellos que no tenían ningún problema, como sea, se volvieron a sus hogares. Al día siguiente, se había informado a todos los trabajadores que deberían de volver para pasar lista, es decir, para saber cómo estaban, qué había ocurrido. Se habían instalado unas carpas a un costado. Estando ahí, comenzaron a notarse. La mamá de Lucian Cano, era elevadorista en ese edificio. Pertenecía a un grupo de trabajadores que estaba en una cierta carpa.
Al llegar allá se registró, todo bien, sí, bueno, qué gusto. Se trataba de hacer una especie de censo, saber quiénes estaban ahí, quiénes no estaban. Obviamente faltaba muchísima gente, había otras personas que apenas iban llegando. Mientras están ahí recibiendo instrucciones, porque obviamente no se podía trabajar, el edificio estaba dañado, y tan dañado que por lo menos 2 niveles completos habían colapsado, lo que significaba que no se podía entrar. Las instrucciones eran volver a casa, poner en orden aquello, esperar instrucciones en cuanto hubiera líneas telefónicas, porque es de mencionar que el terremoto arrasó con las comunicaciones. La Ciudad de México quedó incomunicada durante varios días, muy vastas zonas de la ciudad no tenían energía eléctrica. A nivel regional, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Morelos resultaron averiados sin instalación de telefonía, así es que no se podía comunicar, había que volver unos días después. Mientras estaban ahí, comenzaron a notarse y a preguntar, oigan, falta fulana, falta perengana, falta no sé quién. De pronto una de las empleadas dijo, oigan, a mí me habló Dulce. Y dice que está adentro. Cuando esta mujer llega y les dice eso, hay un asombro enorme, pero un momento después llega otra empleada que dice, a mí también me llamó Dulce, hay que hablar con los soldados. Para ese momento había por ahí 2 o 3 soldados. No había mucha respuesta. Déjeme decirle que no había mucha respuesta. El gobierno federal no autorizó la ayuda inmediatamente, lo que significaba que quienes salieron por voluntad propia. Hubo soldados que, vulnerando la línea de comando, salieron a ayudar. El hecho es que se acercan y le dicen, oiga, fíjese que a nosotros nos llamó una chica que está en el piso 7, está atrapada con su niño. Aquel hombre les dice, ¿y cómo te llamó? Por teléfono, pero no hay líneas. Cuando van con el de mantenimiento, que era también conocido de ellos y está ahí pasando lista, le dicen, oye, Dulce está atrapada adentro. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Nos llamó por teléfono, nos dijo dónde está. Dice, pero eso no puede ser, no hay líneas telefónicas, no hay energía eléctrica, no hay nada, el conmutador está hecho pedazos. No pudieron haber hablado con ella. Que nos llamó por teléfono, y en eso llega otra empleada que le dice a la jefa, me habló Dulce, vine corriendo porque me habló Dulce, está arriba en el 7. ¿Pero cómo te habló? Por teléfono. Es tal el alboroto que comienzan a buscar quien pueda ayudar, pero se los dijeron claramente, no podemos entrar al 7, está colapsado, el edificio completo puede colapsar en cualquier momento. No hay manera de ayudar a nadie, pero había mucha zozobra, porque no había líneas telefónicas. Además, en ese lugar donde ella aseguraba estar, simplemente no había ningún teléfono. Estaba en un pasillo, al final, cerca de las escaleras, iban subiendo, al nivel donde se quedaba su hijo. Pero no estaba en una oficina, no había teléfonos, ¿cómo se pudieron comunicar? Aquello generó muchísimo revuelo, al punto que antes de una semana había cuadrillas tratando de rescatar a Dulce. Era complicado porque además la réplica del día 20 afectó aún más el área. Tardarían casi un mes en poder retirar todas las losas, descapotar el edificio colapsado, es decir, quitar las rocas que estaban colapsadas, todo este escombro que había caído, y poder llegar al lugar en donde efectivamente, tal como habían descrito a las empleadas, estaba Dulce, abrazada con su niño, muerta. Estaba muerta. No había más. No había sobrevivido, no había forma de que hubiera sobrevivido, estaba colapsado, estaba muerta. Probablemente había muerto el mismo día, en el mismo momento del terremoto, una losa la había aplastado. Nunca pudo haber hablado por teléfono. No había teléfonos. No había Dulce, no había niño. El cuerpo fue rescatado en este extraño abrazo. Según nos cuenta Lucian, ambos fueron sepultados, juntos. No se rompió el abrazo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad había de una autopsia? Habían muerto ahí. Los restos horriblemente desfigurados, sin proceso, fueron llevados a una morgue improvisada en donde se envolvieron, se les dio cristiana sepultura y se entregaron a sus familiares. La memoria de aquello está muy presente, porque quien cuenta la historia no es Lucian, sino su mamá, que estuvo ahí, que escuchó la llamada, que supo la historia, que oyó, que conocía a Dulce, que conocía al niño. ¿Usted qué pensaría?
Otro caso extraño es este que nos ha contado Elida. Elida en ese momento tenía unos 19 años. Fue a hacer sus compras al centro de la ciudad, como era su costumbre. Vivía cerca, así es que sale, lleva su morralito, camina por las calles hasta llegar a donde va a hacer sus compras, hace sus compras, todo muy bien. Saliendo de ahí, camina y se detiene de pronto, al darse cuenta que una persona invidente está tratando de cruzar la calle. Eran los años 80, así es que no había semáforos incluyentes, no había señaléticas especiales, por lo que se acerca rápidamente y le pone el brazo. Aquella persona le toma del codo y voltea como mirándola, pero obviamente no ve nada. Sus ojos son totalmente blancos, hay una nubosidad que cubre por completo sus ojos. Así es que ella comienza a caminar y lo lleva hasta la otra esquina. Estando ahí, continúan caminando un poco más adelante, a lo que de pronto aquella persona, aquel hombre que lleva del brazo, se voltea, se detiene un instante y le dice: arrepiéntase, se viene algo grande. Ella se queda un momento sorprendida porque además no sabe quién es esta persona y su apariencia no es muy bonita. Por lo que, sorprendida, se detiene en seco, mientras observa cómo aquel sujeto continúa caminando un poco. Los ojos eran totalmente blancos, el cabello gris. Era un hombre robusto, fuerte. Tras aquellas palabras, ella se queda muy impactada, no acierta qué hacer. Lo está viendo, no se ha ido lejos, está apenas unos pasos adelante de ella. Cuando ella voltea y ve que viene el transporte que la va a llevar de regreso a casa, así es que levanta la mano para hacer la señal de que se detenga, y cuando voltea a ver al invidente, no hay nada. Nada. Es una calle larga, llena de gente, pero al mismo tiempo es fácil poder distinguir a alguien. No puede haber caminado tan rápido. No tiene a dónde irse, no se trata de muchas puertas, es un edificio grande con una sola puerta, la calle larga, no hay para dónde irse, ¿dónde está? Ella, sumamente nerviosa, aborda el autobús y se va a su casa. Le tomaría un buen rato tranquilizarse, pero nunca pudo borrarse aquellas palabras: arrepiéntase, porque viene algo grande, muy grande. Pero eso no es todo. Según nos cuenta Elida, cuando llega a su casa, que estaba muy cerca del edificio Nuevo León, ella no vivía en el conjunto Nuevo León, este edificio que le he descrito, sino que vivía, no sé, a unas 10 cuadras. Cuando llega está su abuela. Su abuela era una mujer muy especial. Su abuela siempre percibía las cosas, así es que cuando ella llega toda alterada, la ayuda, le prepara un té, la sienta y ella le platica lo que ha visto, a lo que la abuela responde: sí viene algo grave. La abuela solía percibir las cosas con tiempo. Cuando olía a flores, ella sentía eso, olor a gardenias. Cuando había ese olor a flores de la clase gardenia, ella decía que algo grave iba a pasar o alguien iba a morir. Durante los días siguientes, cada vez que se le encontraba, le decía: hija, huele a flores, huele mucho a flores. Y además, anoche escuché el aleteo de las lechuzas. Fíjate que van para Tlatelolco. Ella se quedaba muy espantada con todo esto, la experiencia vivida, el hombre de pelo blanco, y ahora su abuela diciéndole esto. Pero no terminaba ahí. La noche anterior la abuela no podía dormir. Cuando se acercó a Elida le dijo: el olor es muy fuerte, hija, hay que prepararse. Y el olor viene de Tlatelolco. Al día siguiente, 7:17 de la mañana, el gigante, el enorme edificio, colapsaba. ¿Casualidad? Poco probable, muy poco probable. Otra de las áreas que fue muy afectada durante el sismo fue la red hospitalaria de la Ciudad de México. El Hospital General, el Centro Médico Nacional, varias de las clínicas más importantes sufrieron daños catastróficos. En ese sentido, Sandra Luz nos platica que en 1985 su hermana trabajaba en el Centro Médico Nacional, que lamentablemente quedó tan dañado que fue derrumbado y vuelto a construir.
El asunto está en que, el nuevo hospital ofrecía todos los servicios, estaba muy lindo. Pero había un problema. El conocido como Centro Médico Siglo XXI, construido sobre el lugar en donde estuvo el anterior, tenía un montón de fenómenos paranormales. Una de esas noches, una chica, una vigilante, una de las guardias de seguridad, está haciendo su rondín como siempre, ha terminado el horario de atención, ya solamente está la gente de hospital. Esta chica de pronto va caminando y junto a ella pasa un médico al que no conoce. Ella está asignada a un cierto sector, a una área, a un piso, así es que conoce a las personas que están ahí. En su horario de trabajo son siempre los mismos, por lo tanto, encontrarse con este hombre joven, de paso apresurado, de apariencia diferente al que no conoce, la lleva a detenerse en seco y decirle: «Oiga, ¿me permite por favor su identificación?». Momento en el cual aquella persona mira, se le queda viendo un instante y continúa caminando mientras atraviesa la pared y desaparece. Cuando hace esto, la joven se percata de un detalle. Durante todo el tiempo que lo ha visto caminar, nunca vio los pies. Aquello no llevaba pies. Aquello no era un humano, aquello no era un ser vivo. Así es que cuando se da cuenta de esto, entra en una crisis de nervios, sale corriendo y nunca más vuelve. En ese lugar murieron muchos médicos que optaron por quedarse junto a sus pacientes en los quirófanos, en los cuneros, en las salas de emergencia, y que a pesar del terremoto, que era para crisparle los nervios a cualquiera, decidieron quedarse, acompañando a sus enfermos, a las personas que estaban atendiendo, aun cuando esto significó encontrar la muerte. Algunos de ellos, muy probablemente, continúan velando en este lugar, pensando que todavía pueden ayudar. Estos fenómenos no ocurrieron el mismo día del terremoto, sino mucho tiempo después, y hoy, todavía, a más de 30 años de aquellos acontecimientos, hay quienes cuentan que todavía se puede ver a una enfermera, a un médico, a una mujer de bata que camina por los pasillos y de pronto desaparece. Siguen pensando que están ahí. Siguen viendo su hospital, siguen trasladándose a atender a un enfermo, siguen cumpliendo su deber. Son héroes aún después de la muerte. Es extraño, ¿no cree? Mari Rodríguez trabajaba en la delegación Azcapotzalco. Ella entraba a las 8, así es que cuando empezó el terremoto iba saliendo de su casa. Espantoso. Le tocó ver edificios caídos, le tocó ver cosas tremendas. Cuando llegó a su lugar de trabajo, obviamente no podían trabajar. Pero su jefe les pidió que fueran a cambiarse, se pusieran pantalones, zapatos cómodos, ropa casual y que regresaran para ayudar. Durante los días siguientes, toda la gente que trabajaba con ella se convirtió en socorristas, en apoyo, en administración de asistencia. Las personas en México se volcaron hacia las calles. Muchos de ellos no podían ser rescatistas, no podían colaborar quitando rocas, demoliendo. Entonces llegaban con comida, cazuelas, pero muchos otros llegaban con cajas completas de latas de atún, con un montón de latas de frijoles, con leche, con agua, con lo que fuera. Así es que había quien llevaba las cosas, pero también se necesitaba quien ayudara. Muchos empleados lo hicieron. Se reunían toda esta ayuda y organizaban a la gente despensas, costalitos con comida, cosas que no se echaran a perder, que sirvieran para preparar algunas comidas, pero también tortas, un pan blanco partido a la mitad, relleno de alguna cosa, que se envolvía con una servilleta de papel, con una bolsita, y la llevaban a los rescatistas, a la gente que llevaba 24 horas sin dormir, trepada en un edificio con un martillo golpeando. Ahí de pronto llegaban estas chicas, estas empleadas de la delegación, por motivo propio. Su jefe y ellos se habían organizado. No es que hubiera habido una orden de allá arriba del Supremo. Nadie se le ocurrió esto. Esto surgió ahí, en las personas que de pronto tuvieron una idea y la hicieron realidad, y entonces aparecían con un poco de agua, con un poco de café, una torta, un pan dulce. Lo entregaban. Y mientras esto ocurría, allá en la delegación seguían llegando personas, buenos samaritanos, que acudían llevando bolsas de pan, 1 kilo de jamón,
queso, una lata enorme de mayonesa para que alguien hiciera rápido algo y llevarlo a los rescatistas, a los soldados, a los policías. De pronto aparecieron estos camiones que pertenecían al sindicato de la Ruta 100. Era transporte público, pero muchas de las calles no eran transitables, no se podía. Así es que optaron por prestar los camiones. Y estos se convirtieron en varias cosas. Primero, algunos fueron habilitados como una especie de loncherías ambulantes. Llegaba el camión de Ruta 100 con su chofer, lleno de empleados de la delegación, que voluntariamente, no es que los hubiera mandado el gobierno, no es que fuera pagado por el gobierno, sino que ellos, organizados, iban en este camión, que había sido prestado o enviado por el sindicato, que había sido todo esto de manera muy voluntaria. Y ahí llevaban todo para preparar comidas, para dar de comer. Aparecían en un edificio y de pronto sonaban el claxon. ¡Ey! ¡A comer! Y se bajaban las chicas y ayudaban. Pero de pronto también, en algún lugar, cuando llegaron, había demasiada urgencia de algo y se bajaban a quitar piedras. Y ahí fue donde ocurrió aquello. Mari Rodríguez recuerda muy claramente cómo en ese edificio, colapsado totalmente, vieron que urgía retirar cosas. Alguien gritó: aquí hay personas vivas. Se bajaron, comenzaron a mover piedras y de pronto al quitar las piedras, al ir quitándolas, apareció esta mano. La mano de una persona. Uno de sus compañeros estaba parado junto. Cuando se dio cuenta y comenzó a gritar: aquí, 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 la mano le agarró el pie. Esa mano que salía de las rocas, de en medio de los escombros, le sujetó el pie fuertemente. Y este muchacho gritaba pidiendo que ahí, pero no se podía soltar. En medio del pánico que esto le generaba, de todas estas ruinas, él no se podía soltar, no podía. La mano lo estaba sosteniendo con tal fuerza que no podía soltarse. Por más que él gritaba: ya viene la ayuda, suéltame, déjame que me acomode para ayudarte, suéltame, déjame que te ayude. La mano no lo soltaba. Hasta que finalmente se pudo soltar. Las personas llegaron, comenzaron a mover escombros, a quitar rocas. Una piedra muy grande que entre muchos lograron hacer a un lado, solo para darse cuenta que en el interior había un cuerpo horriblemente destrozado. Esa persona no estaba viva, no lo había estado nunca. En el momento en el que el edificio colapsó, las rocas, la trave de concreto, las varillas lo hicieron pedazos, el cuerpo estaba destruido. Y solamente una mano estaba completa. Esa persona estaba muerta desde antes. Y sin embargo, sujetó fuertemente al compañero de Mari. Lo tienen tan presente aquello, que hoy, tantos años después, siguen recordándolo. Ahora bien, no todo fueron fantasmas y cosas extrañas, también hubo acciones increíbles. Los daños en la infraestructura de comunicaciones fueron masivos. Así, masivos. Líneas completas se vieron destruidas, centrales telefónicas de la Ciudad de México fueron hechas pedazos, infraestructura eléctrica fue muy dañada, por lo tanto no había forma de comunicarse, no había forma de llamar al exterior, no había comunicación internacional, no había nada. ¿Qué ocurrió entonces? Ocurrió una cosa sorprendente. Las personas iban a las estaciones de radio y dejaban un papelito. Para mi tío, para mi mamá, para no sé quién, estamos bien. O bien les abrían el micrófono y podían ir y decir: mamá, estoy bien, no te preocupes. Avísale a mi tío, avísale, etc. El problema es que muchas veces las estaciones eran limitadas. En ese sentido, Sergio Jaime Raya Solís nos platica. Él vivía en Sonora, 2,000 kilómetros de la Ciudad de México. Cuando ocurrió el terremoto, allá no se sintió. Allá no se percataron de eso, pero supieron la magnitud por las noticias y él comenzó a captar las estaciones de radio. A través de su sistema personal, de su equipo personal de onda corta, etc., comenzó a captar los mensajes que las personas enviaban. Y él sí tenía teléfono. Así es que comenzó a hacer llamadas, pero además grababa los mensajes que se percibían. Por ejemplo, si alguien estaba en la estación y daba el mensaje, él tenía la grabación, así es que marcaba los teléfonos que decían. Y él les decía: oiga, en la estación de radio fulana de tal escuché a su pariente decir esto y esto. Óigalo. Y les ponía la grabación.
Pudo hablar a Estados Unidos, a Cuba, a Europa, a muchas partes del mundo para avisar que estaban bien las personas. Cientos de llamadas para avisar que las personas estaban bien. En una labor que duró varios días. Claro, complicado, sí, por supuesto, muy complicado. No existían teléfonos celulares, no había computadoras, así es que el único medio era escuchando a través de su propio receptor, que él modulaba para captar las estaciones de la Ciudad de México, grabando y después marcando. Las llamadas eran muy peculiares porque las personas decían: necesito que alguien le avise a mi mamá que estoy bien, va a estar muy preocupada, vive en tal parte, su teléfono es fulano. Por supuesto, hubo muchas llamadas que no tenían destinatario. Estas llamadas eran: necesito saber si mi hijo está vivo, si mi familia está bien, viven en tal edificio, viven en tal otro. Muchas veces, los edificios que habían colapsado. El saldo oficial fue de unas 3,000 personas muertas. Estadísticas, datos, informes a nivel de actas revelarían posteriormente que la cifra más próxima fueron unas 20,000 personas muertas en apenas unos minutos. Sepulturas, muchas. No todos fueron encontrados. Muchísimos restos humanos nunca fueron encontrados o no fueron documentados porque llegó un momento en el que, por temas de salud pública, no se podía seguir tratando de rescatar cuerpos, sino que se procedió a cargar con maquinaria pesada. Junto, todo. Llegaron los equipos de gran tamaño que comenzaron a picar, demoler, cargar camiones, y estos fueron enviados a diferentes rumbos de la Ciudad de México, en donde había barrancas, minas, oquedades. Algunos de estos restos fueron a parar a lugares donde posteriormente se construirían desarrollos habitacionales, y es ahí en donde se tejen otras historias. Lorena García nos comenta que ella vivió en una zona conocida como la colonia Puerta Grande, la alcaldía Álvaro Obregón, y el lugar donde ella vivía era un desarrollo habitacional de interés social de una afamada constructora mexicana que había hecho millones de casas por todo el país, pero este sitio en particular tenía algo, y ese algo eran los fenómenos extraños. Los vecinos constantemente se quejaban de ruidos, golpes, pero golpes en donde se escuchaba como alguien tocaba contra la pared insistentemente, lamentos, llantos. Esto era frecuente en las casas, pero eran nuevecitas, recién construidas. Era el año 2000. Habían pasado 15 años de aquellos acontecimientos terribles que le he narrado, y sin embargo en este sitio se seguía escuchando de pronto a mitad de la noche un bebé que llora. Pero en esas casas no hay ningún bebé. O más allá, de pronto, alguien se asoma a tu ventana y se te queda viendo y te mira. Pero estás en un segundo piso y esa persona está por fuera. No hay ninguna manera de que se haya subido en una escalera, y cuando corres y abres la cortina para ver bien, no hay nada. Porque en ese lugar nadie les dijo que en 1985 cientos de camiones llenos de escombro que contenían restos humanos perdidos entre las piedras habían sido depositados ahí, a unas cuadras, a unos metros abajo, y posteriormente se había construido encima. Lo mismo ocurriría en otra zona conocida como Santa Fe, en donde se cuenta que durante los días siguientes al inicio de la recuperación de restos y demás, los camiones iban allá a tirar escombro, y llegaban los pepenadores. Los pepenadores eran personas que iban a mover entre las piedras, buscando un reloj, una cadena, una joya, una cámara, algo que tuviera algún valor entre los despojos. Por supuesto, muchas veces ese reloj, esa pulsera, ese anillo, estaban en una mano que no tenía un cuerpo, que no tenía un dueño, por lo que se retiraban las cosas y se regresaba. ¿Cruel? Sí, por supuesto. Inhumano, probablemente, porque aquello se podría haber arreglado llevando estos restos a un depósito para identificación posterior de familiares, pero no era así. Así es la rapiña, esta mala costumbre que tenemos los humanos. Años después, alrededor de estos lugares fueron construidos edificios muy bonitos, muy elegantes, conjuntos departamentales con departamentos que llegan al $1,000,000 de valor.
pero que están repletos de fantasmas y de historias horrendas, porque a unos metros de ahí fueron depositados restos, si bien no exactamente en el mismo lugar, pero sí a unos metros ahí, pasando una pequeña franja de tierra, estuvieron restos humanos que fueron despojados de sus pocos bienes. Obviamente, muchos guardias de seguridad cambian constantemente de trabajo porque al estar ahí de pronto te encuentras con alguien que te aparece enfrente o que está junto a ti, pero físicamente no hay nadie. Cámaras de seguridad que reportan haber visto cómo camina alguien y desaparece contra una pared. Departamentos en los que de pronto escuchas que alguien llora. Tratas de ubicar de dónde viene el llanto y cuando lo vas siguiendo te das cuenta que viene de todas partes, que no tiene un origen, que está afuera, que está dentro, que está abajo. Lugares en los que no se puede estar. Bonitos jardines, hermosos, con pequeñas palapas, con banquitas, lucecitas, muy al estilo japonés, como para sentarte a meditar y entrar en meditación profunda zen, hasta que algo de pronto te mueve completamente cuando te das cuenta que junto a ti alguien respira dificultosamente, pero no hay nadie. Historias del terremoto. Mañana se cumplen 36 años de aquellos terribles acontecimientos. Mañana, 19 de septiembre, también se cumplen 4 años de otro terremoto que ocurrió el mismo día. Si bien no fue de la misma intensidad, sí también fue bastante atemorizante y provocó muchos daños. Es extraño, pero en México estas coincidencias se han repetido. Apenas el día 7 hubo un temblor, no tan intenso, pero casualmente. 4 años atrás, el día 7, había habido otro temblor que sí fue muy intenso. Y se vuelven a repetir los números, así es que en la memoria de los mexicanos está muy presente el 19 de septiembre de 1985. Y ahora, para liberar un poco el estrés de todas estas historias tan terribles, ¿qué le parece si mandamos saludos y felicitaciones? Primero que nada, Jesús Rodríguez, él se encuentra en Valencia. Él vino a México de luna de miel en 1991, hace ya algunos años, y queremos mandarle un fuerte abrazo. Muchas gracias porque también nos ha compartido algunos relatos muy interesantes. Rafael Soto felicita a su amada esposa Karina. Ella cumple mañana, 19 de septiembre. Así es que les mandamos a ambos un abrazo, gracias por acompañarnos. Carolay Pérez Rosas, ella felicita a su hija Grecia Damar. Grecia Damar cumplió 21 años apenas el 8 de septiembre. Debe de estar muy orgullosa, le mandamos un abrazo a ambas, felicidades a ambas. Demi Santos, ella está en Sevilla, España, y nos escucha siempre, así es que le mandamos un fuerte saludo hasta la bella ciudad de Sevilla. Para Zoraida Noriega, Zoraida Noriega cumple años mañana. Es una fecha importante, es una fecha que hay que recordar, pero no por ello dejamos de celebrar su cumpleaños, así es que un fuerte abrazo, Zoraida, muchas gracias por estar con nosotros. Para Óscar Granados felicita a su esposa Sandra Pinzón. Ella es una fundamentalista de relatos del lado oscuro. Siempre nos acompaña, siempre nos escucha. Nos da un enorme gusto saberlo. Así es que para ambos, Óscar Granados y para Sandra Pinzón, fuerte abrazo a ambos, muchas gracias. Reidy es una diseñadora que se encuentra en Chile y siempre nos escucha, pero además ella cumple años el lunes. Aprovechamos para mandarle de una vez hoy una gran felicitación. Patricia Castro cumplió años el día 17, pero no pudimos felicitarla a tiempo. Así es que hoy le damos una cordial felicitación a Patti. Quiero felicitar también a Camila. Ella cumple el 20 de septiembre, es decir, mañana, y está en Trento, en Italia. Están por allá pasando alguna situación un poquito difícil, así es que ánimo, recuérdelo, mucha fuerza, vida, pasión. Hay que echarle muchas ganas. Camila, no lo pierda de vista. Yamila Betancourt cumple años mañana y cumple 15 años. Su papá, Walter, que está en Uruguay, la felicita. Nos da un enorme gusto que el papá felicite a la hija y que nos haga parte de esto. Les mandamos un abrazo a ambos. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, Stephanie Smat D'Angelo, ella cumplió el 11 de septiembre, está en Perú. Le mandamos una enorme felicitación. Fabiola Tovar y su mamá Pilar, les mandamos también un abrazo a ambas. Ricardo Ramírez, él cumplió el 13 de septiembre, pero no lo habíamos podido felicitar. Qué pena.
Un abrazo, Ricardo. Diana Catherine Ávila también cumplió el 13 de septiembre y por tiempo no la habíamos felicitado. Fernando Rivera, todos ellos han cumplido a lo largo del mes de septiembre y es un gusto que nos acompañen. Luego tenemos aquí a Mega, que saluda a su hija Maya, cumple 15 años, cumplió 15 años el 14 de septiembre. Un abrazo a ambos. Qué gusto que los padres, las mamás estén felicitando a sus hijos y que nos acompañen todos. Rosa de León, ella cumplió el 17 de septiembre y la felicita su hija Rosa Pérez. Fíjese usted qué bonito, hijos felicitando a sus padres. Miguel Ángel Hernández cumplió el 17 de septiembre y lo felicita su mamá, Anaís Aragón. Nuevamente qué bonito. José Manuel Ramírez Silva, él cumpleaños mañana 19 de septiembre y recibe una enorme felicitación. Cristian cumple el 20 y lo felicita su mamá, Paula Ortega. Rafael Rodríguez, que cumple el 23 de septiembre, lo felicita su hija Stephanie. Fíjese usted qué padre, no sabe cómo nos da mucho gusto todo esto. Luego Manu, que es de Región Encantada, del canal Región Encantada, él cumple el 18 de septiembre y lo felicita Valquiria 3R, que está en Asturias. A ambos les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches y que descansen en paz.